Buen día, estudiantes de tercero y cuarto año medio que pertenecen a la asignatura de Biología Celular y Molecular. La clase de hoy día tiene la finalidad de revisar y retroalimentar las actividades realizadas por ustedes mediante las encuestas de Google. La primera actividad estaba relacionada con la teoría celular. Ustedes tuvieron que hacer una revisión de un PDF que contenía los principales aportes de científicos en sentar las bases de lo que serían los postulados de la teoría celular. Les recuerdo que en esa primera instancia, la encuesta que ustedes tuvieron que responder seleccionaba solamente algunos aportes de científicos, ¿ya? Y tenían que finalizar con mencionar los 3 postulados de la teoría celular. Bien, vamos a proceder entonces a revisar la primera pregunta de la encuesta número 1, que tenía que ver con teoría celular. La primera pregunta, o en realidad lo que ustedes debían responder ahí, es que dice, ¿quién es el creador del primer microscopio óptico? ¿Ya? La verdad es que la respuesta es Zacharias Hansen. En el año 1595 a Zacharias Hansen en realidad se le reconoce o se le atribuye la invención o la creación de lo que sería un primer microscopio óptico, ¿ya? Este microscopio óptico la verdad es que era una especie bien rudimentaria de microscopio, ya que solamente le permitía ampliar ciertas imágenes y él denominó su creación como un tubo óptico. La segunda pregunta dice, estudió células libres en fluidos. Tenían ustedes 3 alternativas, ¿ya? De las 3 alternativas que aparecían en la encuesta, ninguna era la acertada. Dijimos que había sido un error, un poquito a propósito, para saber quién de ellos había visto o había observado células libres en fluidos. Ese hito histórico en el año 1674 se le atribuye a Anton van Leeuwenhoek, ¿ya? Él lo que hizo fue estudiar células libres en ciertos fluidos, específicamente en agua que se encontraba un poco estancada y pudo observar los primeros protozoos, y también observó algunas células libres en sangre, ¿ya? Cabe destacar que el concepto de células se acuñó en el año 1665 por Robert Hooke. ¿Qué fue lo que hizo Robert Hooke? Perfeccionar el microscopio óptico. Y lo que él hizo con ese perfeccionamiento del microscopio fue observar una muestra de corcho y dibujó cavidades, en realidad pequeños compartimentos en forma de celdillas, ¿ya? A estas estructuras en forma de celdillas él las denominó células o estructuras muy diminutas y pequeñas que solamente podían ser observadas a través de un microscopio. Por lo tanto, el término de células se acuñó en el año 1665. Es por eso entonces que Anton van Leeuwenhoek pudo observar estas células libres en los fluidos que ya mencioné, pero en realidad denominó a esas células libres que él observó como animálculos, ¿ya? ¿Y cuáles eran esos animálculos observados? Específicamente espermatozoides, protozoos y bacterias. Para poder responder a la pregunta número 3 de nuestra encuesta, que decía mencionar los postulados de la teoría celular, debemos remontarnos al año 1838 con el principal aporte de Matthias Schleiden. ¿Cuál fue el aporte de Matthias Schleiden? Presentar la primera base de lo que sería la teoría celular o el primer postulado. Matthias Schleiden propone que todas las plantas se componen de células. Para entender el estudio que se realizó en plantas debemos remontarnos al año 1833. Luego, en el año 1839, Theodor Schwann propuso que la célula es la unidad fundamental de todos los animales. Si avanzamos hasta el año 1885, nos vamos a encontrar con el científico Rudolf Virchow, ¿ya? ¿Qué fue lo que hizo Rudolf Virchow? Él postula que toda célula procede de otra célula preexistente por división de la misma. En realidad, este postulado, más que ser una creación o una investigación realizada por este personaje, fue un robo, o más que un robo, una recopilación del trabajo hecho por otro de los científicos que sentaron las bases de la teoría celular, que es Robert Remak, ¿ya? Finalmente, lo que hizo Robert Remak fue
estudiar los procesos mitóticos en células embriológicas, ¿ya? Entre los años 1840 y 1852, él realizó diversos estudios embriológicos en animales, específicamente en huevos de gallinas y de rana. Entonces, lo que él acuñó en ese tiempo fue que las células se multiplican por escisión de su núcleo o por división del núcleo. Por lo tanto, Rudolf Virchow tomó todos estos postulados y mencionó finalmente que toda célula procede de otra a partir que ya existe, ¿ya? Por lo tanto, se desprende entonces que la teoría celular es la unidad estructural, funcional y de origen de todos los seres vivos, es decir, de plantas y de animales. También recordemos que aquí entran los organismos procariontes como las bacterias. ¿Ya? Cuando hablamos de unidad estructural no estamos hablando o hacemos referencia a las estructuras morfológicas, ya es que toda forma procede de otra que ya existe. Cuando hablamos de la unidad funcional estamos hablando de que la célula permite generar o permitir que los organismos que están organizados de manera compleja puedan cumplir todas las reacciones y acciones fisiológicas, ya es todo lo que tiene que ver con el metabolismo. Y cuando decimos que la célula es la unidad de origen, tiene que ver netamente con el tema de la reproducción, es decir, toda célula se origina de otra preexistente. Como en el caso de los seres humanos, todos los humanos provenimos de la fusión del ovocito con el espermatozoide. Podríamos resumir en realidad que la teoría celular se compone de 4 postulados específicos, ¿ya? Por lo tanto, no eran 3, eran 4. ¿Cuáles son los 4 postulados actuales de la teoría celular o cómo la podemos resumir? En que, número 1, la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. Número 2, la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. Número 3, la célula es la unidad de origen de todos los seres vivos. Y número 4, la célula es la unidad genética de todos los seres vivos. Bien, queridos estudiantes, entonces hicimos una revisión y una retroalimentación de lo que sería la primera actividad de nuestra asignatura. Los invito a revisar sus apuntes, a corroborar sus respuestas y a corregir en el caso de que lo requieran, y avanzamos al siguiente video con la revisión y retroalimentación de la segunda actividad.